Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, en la avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, bueno, tenemos buena noticia del Banco Central. Nos anuncia el nivel de remesa recibida en el mes de abril y es interesante porque ese es uno de los renglones, diríamos, más sano del país, en el sentido que no nos cuesta nada, solamente la nostalgia de que los dominicanos se tienen que ir de su país para trabajar fuera de su país. Lo ideal es que trabajaran aquí y que progresaran aquí, pero hay que entender esas asimetrías que hay con un país como Estados Unidos, con tantas ventajas sociales y tantos trabajos que hay disponibles y de todos los tipos. Y usted, de acuerdo a su nivel de competencia, también se dedica a trabajar en ese país que está cercano a nosotros también, y es un atractivo para emigrar. Vamos a ver hay un cuadro que yo creo que tiene mi amigo Eric, que yo le remití,
Y bueno, no sé si está disponible. De todas formas, vamos a buscarlo entonces por aquí, porque tenía yo, aquí están ahí están las remesas familiares recibidas por mes, 2024 hasta el 2026. Ahí está el comportamiento. Siempre ha sido un poquito más alto, ya después de los años 25 y 26. Fíjense cómo se comporta marzo. En el 24, 960.2. En el 25, 1110. Y en el 26, 1149. Es decir, ha ido creciendo. En abril, igual también. 893.6, 954.6, 1060.2. Entonces, no, déjame el anterior, Eric. Ahí está el comportamiento. 4.079.9, 4.080 millones de dólares recibidos en el primer cuatrimestre del 2026. Esa tendencia, señores, en esa tendencia, si fuera por tendencia, pues esperaríamos alrededor de 16 mil millones de dólares para final de año. Porque, o bueno, no, 12 o 13 mil más o menos, porque son 3 cuatrimestres. Estaríamos hablando de 12 mil, o sea, unos 1.000 millones de dólares más que en años anteriores. Podría ser la recepción de remesas para el año 2026. Un número respetable, esa es la verdad. Entonces, ahí están las variaciones, las variaciones absolutas y relativas, pero está muy bien. 262.9 millones más en la absoluta, 25-24. 162.4, 25-26. Fue un poco menor. Pero bien, esas son las remesas que recibimos. Vamos a ver ahora la procedencia, porque es muy importante también. Porque, no, el otro cuadro, por favor, Eric, que es el círculo, es Estados Unidos, 82.5%. España, 6.2%, Haití, 1.1%, Italia, 1.2%, Suiza, 1.1%, resto del mundo, 8.0%. Estados Unidos, 82.5%. Ahora, ¿qué me indica eso? ¿De China qué viene ahí? Nada viene de China ahí. Los dominicanos no van para China. Allí no hay nada que buscar para los dominicanos, porque hay demasiados chinos. Entonces, ese comportamiento, señores, hace que nosotros los dominicanos seamos firmes aliados de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el país de nosotros, el vecino ideal, que reciba 1.x, 2 millones de dominicanos que se asienten allí, uno como ciudadanos, otros residentes y otros ilegales, que se asientan, trabajan y envían remesas a este país. Y estamos hablando, señores, que 12 mil millones de dólares, estamos hablando de más de 700 mil millones de pesos que vendrían al país, producto de esas remesas que vienen del exterior, de la cual casi el 83% viene de Estados Unidos. Eso es lo que hay que indicarle a ciertos izquierdosos de este país y a ciertos prochinos o sinófilos, como también al señor embajador de China, que siempre destaca todas este crecimiento de las relaciones dominico-chinas. Pero ¿y cuál es el crecimiento? Si lo que nosotros hacemos es comprarle 6 mil millones de dólares a los chinos y ellos nos compran apenas 300 de basura y de hierro y residuos, plásticos y cosas de esto. Yo creo que algunos
creo que algún tabaco en rama podría estar, yo lo dudo, o puros ya terminados. Pero ¿y qué es lo que exportamos a China? Pero los que cambiaron las relaciones con Taiwán alegaron que de China iban a venir millones de visitantes al país, de turistas chinos. Busquen los millones, no llega un chino aquí. Pero no vienen ni a la zona colonial, vienen los chinos. Es decir, que cuando se habla de los Estados Unidos de Norteamérica, seríamos ingratos los dominicanos, pienso yo, y esto no tiene que ver con soberanía, sino con inversión extranjera. Que nosotros le cedamos espacios que puede demandar Estados Unidos de inversión y que lo cambiemos por chinos. Que esa fue una discusión del día pasado precisamente en el país. Pero no es por asunto de soberanía, porque eso hay que hacerle, como se dice, aparcar la soberanía ahí, porque estamos hablando de inversión extranjera. Entonces no es verdad que yo le voy a dar a manzanillo a los chinos, y fue muy bien que el presidente Abinader marcara, como dice, en su territorio desde que llegó al poder. Y dijo, aquí los bienes estratégicos son para nuestros amigos. Totalmente de acuerdo. Por lo menos yo, Manuel Fermín. Y eso no me degrada mi nacionalismo moral. Porque vamos a estar claros. Esas son las, pero no hemos medido las exportaciones nacionales, las industrias de zonas francas instaladas, todas norteamericanas, y que exportan. Es decir, nuestras exportaciones tradicionales. Todo ese comportamiento de las zonas francas y exportación de ellas. La mayoría va a Estados Unidos, otras van a Europa, equipos médicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso define nuestras relaciones geoeconómicas, pienso yo. Definidas también las geopolíticas, porque una cosa va con la otra. La inversión de los americanos aquí, que no quiere decir que le pongamos también freno al desenfreno de la minería. Pero eso es una discusión que tendrá que subir de tono para que hagamos conciencia los dominicanos, y si tenemos que hacerlo bajo un plebiscito electoral, agregar ahí en ese plebiscito, en esas elecciones del 2028, agregar qué es lo que quieren los dominicanos, agua o metales, minería o agua, y que el pueblo en sí escoja qué desea, y que eso no esté supeditado a la opinión o al sentimiento muy vulnerable de un presidente de la República que es un ave de paso aquí. Que el pueblo dominicano decida eso. Si prefiere que sus órganos relevantes o súper relevantes, que son las montañas, que retienen nuestra agua, nuestras floras, nuestra fauna, los recursos naturales en sí, la biodiversidad, si deben perecer o deben permanecer. Así de tonto o de sencillo, como se quiera decir. Bueno, el cacao, que también es otro de los cultivos que nosotros los dominicanos nos favorece el mercado norteamericano, que es donde va la mayoría del cacao nuestro. Entonces el cacao presenta algunas tendencias alcistas, dirían, o ha tenido tendencia alcista en estos últimos meses del 2026 o en este último mes. El cacao amaneció en bolsa hoy a $4,327.50 la tonelada y cerró, señores, en $4,698. Ganó 12.34%, es decir, $516 la tonelada. Eso fue un 11.11%, es un 12%. Pero hay un ciclo alcista visto por los especialistas de bolsa
Whale Investor, por ejemplo, dice que para el 26, el cacao estará alrededor de $5,000 la tonelada. Que para el 27 estaría en, vamos a ver qué número me dio, $7,500 la tonelada. Para el 28 estará en 9,400. 11,286 en el 29 y para el 2030 estaríamos hablando de $13,000 la tonelada. Esa es una tendencia alcista. ¿Por qué yo traigo esos números así? Hoy no hay ese crecimiento que se puede pensar que llegue a los 5,000, tal vez. Vamos a ver qué pasa, pero hoy que hay un superávit de más de 300,000 toneladas de cacao, principalmente los africanos, y eso presiona el precio indiscutiblemente. Ahora, ¿qué debe hacer un gobierno previsor? ¿Usted cree que un cultivo que presente una tendencia alcista como el cacao no deba recibir un apoyo directo de las autoridades nacionales? ¿Sabe el presidente de eso? ¿Sabe el presidente Abinader? Y yo tengo la convicción, a lo mejor indemostrable, que el presidente Abinader no sabe que esa tendencia alcista del cacao existe. Tal vez ni se lo han planteado. No sé si el ministro de Agricultura le habrá dicho, presidente, fíjese una cosa, este cultivo es un cultivo básico para las exportaciones nacionales porque está generando 300 o 400 millones de dólares anuales o más, 500 millones. Es uno de los renglones más importantes de exportación del país. Entonces, ese cultivo, tenemos que mejorar muchas plantaciones. Vamos a un plan de renovación. Y ese plan conlleva costo alto para los productores, indiscutiblemente. Como esas variaciones alcistas y a la baja también, porque pueden también hay alza y baja, los exportadores generalmente son quienes financian las cosechas de cacao, pero no querrán tal vez arriesgar muchos esos capitales cuando los mercados están así, variando. Pero el gobierno dominicano debe abrir una cartera especial para esos dos cultivos que son el café y el cacao. Es un cultivo de largo plazo y además son cultivos perennes, quedan años ahí. Entonces las plantaciones de cacao nuestras son muy viejas y tienen rendimientos muy bajos. Necesitamos que los productores produzcan más y no solo los orgánicos, que tienen los problemas de que tienen sus limitaciones, pagan más caro, pero tienen sus limitaciones para dar respuesta rápida en una renovación. Los cacaos convencionales tienen mayor respuesta porque usted estimula la planta con productos fertilizantes químicos que se descomponen rápidamente, no son como los orgánicos que son de descomposición lenta. Entonces hay respuesta. Las podas, árboles que haya que plantar, nuevas plantaciones, fomento, pero crear una cartera a largo plazo blanda para los productores de cacao y de café y tratar de aumentar la producción de los cultivos que van a tener, como dicen esos estudios, hay tendencia alcista para ellos. Ustedes se imaginan que en el 2030 se pague $13,000 por una tonelada de cacao y todavía nosotros estamos durmiendo aquí, que probablemente el presidente de la República no sabe que está pasando eso. Porque el presidente de la República anda por todos los lados, pero no va a la finca de cacao, tal vez, o no ha ido a la comisión de cacao. Dígame que, señores, yo he visto unos precios ahí y esos precios me estimulan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ayudar a los productores? Pero uno no ve esa actitud. Y yo creo que el país necesita fortalecer ese tipo de... Usted va a Perú, va a Ecuador y seguro que ellos han tomado medidas allí, teniendo tal vez más inestabilidad política que nosotros, como la tiene Perú, que cambia presidente como si fueran
¿Cómo que? Como si fueran jefes policiales de un departamento, una cosa así. Pero no vemos políticas. Hay una comisión de cacao, pero la comisión de cacao no financia. Lo que financian son, repito, los exportadores, pero debe el Banco Agrícola y ese banco, qué sé yo, alguna agencia especializada del gobierno tiene que crear una cartera de préstamos blanda a largo plazo, que la gente sepa que va a pagar en 10 años, que esas plantaciones se establecen y cogen su tiempo para crecer y todo, tanto de fomento como la de rehabilitación. Pero hay realmente criterios de políticas cacaoteras para el país, lo dudo. Tengo que decirlo así, lo dudo. Pero bien, vamos a seguir con el programa, con otras consideraciones. Diario Libre hoy, qué interesante. Traen las encuestas, porque las encuestas todo el mundo sabe que las encuestas son hechas. Una para el corazón y otra para el cerebro. Parece que las de ahora vienen para que seamos sesudos. Hay que ponerle atención porque uno dice, bueno, ¿qué encuestas son estas? Mejor dicho, ¿quién hace las encuestas? Gallup es un nombre de encuesta. Respetable, pero ha tenido unas variaciones de alianzas tan confusas y difusas que uno realmente ya ve los intereses de con quienes son los socios de Gallup localmente, quienes opinan y quieren que las encuestas sean dirigidas o sean interpretadas como ellos quieren que las interpreten. Y la verdad que salen cosas que entonces entran en paradojas. Y muy bien lo definió Diario Libre, la paradoja de esta encuesta. Es decir, la encuesta revela que hay mucha gente descontenta con la economía, que las cosas les resultan difíciles, gente que no tiene un buen trabajo, los ingresos, la inflación, etcétera, etcétera. Es muy lógico que la gente que tiene ingresos fijos y bajos, con constantes alzas, grite y diga que la economía no le satisface. Muy bien, porque imagínense cuántos somos. Somos millones de gente que hay en el país. Otros se quejan de que la inseguridad es muy fuerte, que la gente siente temor con la delincuencia. Los servicios, deficientísimos los servicios públicos. Esas cosas, no hay duda, que hacen que la gente opine, diríamos, contrario a la situación de la realidad nacional. Entonces, la gente, un 55% habla de la inseguridad. El 64% dice que el manejo de la pobreza es mal manejada la pobreza. Un 56% dice que el manejo de la deuda es peligroso, que es malo tener la deuda externa, ¿cómo va? Bueno, entonces, aún con esas evidencias que revelan las encuestas, el presidente de la República tiene un 51.7. Es decir, tenemos un gobierno malo y un presidente bueno. Esa es la paradoja. ¿Qué anda mal o qué anda bien? ¿O andamos y no gobernamos? Yo sigo creyendo que ese comportamiento que revelan las encuestas de Diario Libre es producto del estilo de gobierno del presidente de la República. Bueno, él dirá, me la estoy comiendo. La encuesta revela que un 52% de los dominicanos está contento con el presidente. Pero ¿cómo es posible que hayan números de hasta 64% de descontento con el gobierno del mismo presidente? Es una paradoja indiscutiblemente. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, el presidente de la República, hemos dicho nosotros aquí, es un presidente coloquial y ubicuo, está por todos los lados. Y su gobierno coloquial es un gobierno de cercanía, porque el presidente anda en la calle. Este es un gobierno que anda, tal vez no gobierna trabajando, pero anda en la calle. El presidente es abordable, es abrazable, y hemos dicho que el que abraza a un presidente piensa que es una especie de soplo divino lo que le acompaña. Entonces el presidente se ha dedicado a dar. Este es un gobierno muy dadivoso y lo muestran como el comportamiento del presupuesto. Millones, billones de pesos, una gran cantidad dedicada prácticamente al ocio, a la dádiva. A gente que incluso no son vulnerables, que está bien que hay familias vulnerables, que ustedes dicen, bueno, discapacitados, enfermos, mucha gente de edad avanzada, mujeres solteras que están con problemas, sus hijos, qué sé yo, que le den un bono a esas mujeres para que envíen a los muchachos a las escuelas, bien, esas son cosas que está bien. Pero hay muchos zánganos y muchas pensiones y muchos salarios y nóminas y nominillas, que eso es una costumbre que en este gobierno ha sido sumamente onerosa para el Estado Nacional. Entonces ya la gente aquí faltan hasta domésticas, porque las dominicanas no quieren ni trabajar como domésticas. ¿Por qué? Porque que reciben dinero a borbotones, por bonos, otros reciben remesas. Entonces aquí se ha dedicado la gente que está disponible para el trabajo no especializado. No está disponible dominicano porque como el trabajo parece, el trabajo difícil para haitianos. Entonces hasta los haitianos también dicen, no, el país va muy bien. Un 47% dijo que el gobierno ha sido muy efectivo
contra la inmigración haitiana, pero el país está lleno de haitianos. Inmigración haciendo aguajes, como se dice, y todo está bien. Cosa que nosotros no vamos a entender, como un 47% de la población diga que el proceso migratorio y que lleva a cabo el gobierno es efectivo. Y el ejército allí, como se dice, en la frontera, suelto a su libre albedrío, abriendo el espacio a los migrantes a cambio de coimas, cosa increíble. Bueno, entonces, eso que revela las encuestas hacen del gobierno un gobierno dadivoso. Es decir, ¿qué habrá que poner aquí como ejemplo de un buen gobierno o de un buen presidente, aún no de un buen gobierno? La despatrimonialización del Estado, como ha pasado con este gobierno, que nosotros aquí no nos hemos cansado de señalar 5 años. Por el mismo comportamiento del presupuesto, los técnicos que analizan el presupuesto, eso es muy bajo, la inversión en obras de infraestructura, en obras públicas, u obras de capital, inversiones de capital. ¿Dónde se va el dinero? Diríamos, a despatrimonializar el Estado. Los bienes públicos, las parcelas, títulos definitivos, solares, se entregan viviendas, se entrega dinero, bonos por aquí, bonos por allí, o hay 800,000 familias vulnerables, no, ponga 1.500.000. ¿Qué pasa? Que ya esos bonos, esas bondades se ven como bonos votos, se ven como votos por adelantado, es decir, cuidar mi base electoral, populismo electoral. Entonces el presidente luce muy positivo, muy atractivo para el votante o para los adultos que opinan, los encuestados, porque es un presidente dadivoso. Y imagínense ustedes, despatrimonializando al Estado, como hemos dicho, entregando parcelas y solares hasta en cañadas. Gente que vive al lado de una cañada y quieren terreno público, le dan, viven ahí, bueno, pues denle su título definitivo para que vivan ahí, y viven ahí. Dirán, bueno, en Nueva York hay muchísimas casas que están al lado del río, ¿cómo se llama? Del Hudson. Ahí están, se ven todas las viviendas, pero son los ricos que viven ahí, dueños de yates y de yolas y cosas de esto, barcos pequeños y grandes incluso. Pero la verdad que es un choque, una paradoja de que haya tantos problemas de pobreza, gente que critica y se queja de las alzas, de los alimentos y de los combustibles y qué sé yo, y de medicamentos, que tiene problemas con la seguridad pública, los servicios. Son cosas que realmente llaman la atención que la encuesta entonces revele esta alta y positiva gestión de un presidente cuando su propio gobierno está objetado. Repito, estamos en presencia de un gobierno malo y un presidente bueno. Se puede decir, uno es tan, diríamos, tan directo para calificar la gestión del presidente Luis Abinader. Pero la verdad que eso es lo que revela la encuesta, abrazos y dádivas. Eso parece que vende, es un método efectivo para mantener la popularidad de un presidente alta. Ahora vamos a ver cómo el pueblo, si valora eso como un recurso electoral populista, o lo pasará como una especie de dádiva momentánea o efímera, una gestión o un apoyo efímero, que la gente después lo gasta y el dinero ya le hace falta. Pero es que este gobierno mantiene firme esas contribuciones, se mantienen firmes. Y eso va a seguir porque el presidente mismo dirá, bueno, yo no estoy en campaña. Muy bien, el pueblo y los opositores le pueden creer. Pero quiero garantizarme una salida del poder en que la gente aprecie mi persona.
el presidente lo puede lograr por esa vía. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando usted cesa como presidente de la República y se pierde el poder, si el partido suyo no gana y lo protege, usted se va a ver en apuro. ¿Por qué? Porque cuando usted hace ese gobierno bueno para usted en lo personal, pero el gobierno tiene cargado de deficiencia, un gobierno que no ha sido auditado, este gobierno sale del poder y el nuevo que venga de otro partido lo va a auditar. Y una auditoría va a revelar muchas irregularidades propias de que el propio presidente de la República está más concentrado en él que en los demás. Y ahí hay muchísimos funcionarios haciendo muchísimas diabluras y aquí no se ha auditado este gobierno. ¿Y qué va a pasar? Que van a venir los cuestionamientos. Entonces viene la decepción. Danilo Medina salía con unas mediciones altísimas. Bueno, sacó 61 en unas elecciones y él mismo después era valorado en un 62%. ¿Qué pasó después? Cuando se auditó su gobierno, miren la situación penosa en que quedó el Partido de la Liberación Dominicana y más la figura del liderazgo de Danilo Medina. Porque lamentablemente pasa eso. El presidente Danilo Medina quiso ser gracioso también, regalando el patrimonio público, veía las visitas sorpresa. Pero no era tan dadivoso como este gobierno que duplicó la dádiva. Y aunque no use ese método, la visita sorpresa, pero da más, entrega más dádiva que lo que la visita sorpresa en sí incluía. El gobierno ha repartido mucho dinero. Entonces, crea alguna, si no adscripción política, pero crea un ambiente de atractivo político para el presidente que otorga la dádiva. Y el presidente mismo es quien va y entrega, por ejemplo, los títulos definitivos. Y eso tiene un atractivo porque la gente entiende que usted le está entregando un patrimonio. Y él de hecho lo es, un patrimonio que usted tiene un derecho a vender porque lleva un título, tiene un papel ahí que le garantiza aquello. Era lo que decíamos el viernes, en el caso de reforma agraria, ese método dadivoso de entregar títulos definitivos ha sido un proceso liquidacionista del proceso agrario. Una verdadera contrarreforma agraria. ¿Por qué? Porque entonces se diluye la asociatividad, se diluye el cooperativismo, se diluye esa compactación que se necesita de parcela y de parcelero en este caso, para poder ser atractivo a inversiones de capital, llámese maquinaria de alta o de última generación, equipos, por ejemplo, de riego, eficientizar el riego, goteo, riego por microaspersión, etc. Mejores plántulas, mejores semillas, más productivas, más prometedoras, la mecanización del suelo, mejores máquinas recolectoras, máquinas sembradoras, por ejemplo, podadoras, etcétera, etcétera, o cosechadoras, como usted le quiera llamar. Todo eso realmente se pierde cuando usted diluye la asociatividad o la poca asociatividad que pueda generar el proceso agrario. Entonces no se llegó a esa etapa de complementariedad, señalábamos el viernes, y eso indiscutiblemente que afecta el proceso de reforma agraria, o por lo menos como fue concebido el proceso. Es entonces una etapa de liquidacionismo, como le llamamos, de contrarreforma agraria. Pero, ¿quién se beneficia políticamente de ese gesto o de esa acción? El propio presidente de la República, que luce dadivoso y luce atractiva su figura de ser tan desprendido con los bienes públicos, porque no solo viene del presidente que está entregando. Esos bienes que son del Estado, que fueron del Estado,
tal vez se piensen, los que llegan así a la presidencia, y bueno, esto fue Trujillo que se lo robó, o Lili, o esos dictadores, y toda esa gente le quitaron los bienes públicos que hay hoy, se los quitaron a otros. Y es verdad muchas veces. Trujillo principalmente fue un depredador de los pobres, porque a los ricos, bueno, le quitaba también si no estaban de acuerdo con su política, y lo expulsaba del país. Y hay ejemplos que huelga a citarlos. Entonces, toda su industria azucarera estatal, esos terrenos, los americanos vinieron y se cercaron, como dicen. Esos eran encomenderos. Y Trujillo el encomendero mayor. Entonces, todo el que tenía un solar, un terreno, que no tenía título, porque eran terrenos comuneros todos, Trujillo se quedó, el Estado se quedó con todos los bienes, y Trujillo le quitaba una propiedad a alguien, lo declaraban guerrillero, gavillero, y le quitaban la propiedad, eso lo sumaban al este y el terreno cañeros en el este. Ahí está el este del Estado, de los Vicini y del Central Romano. Y algunas familias que lograron convertirse en familias terratenientes en la zona, pero básicamente el este se quedó en manos de eso que yo acabo de citar. Pero ese es el proceso de despatrimonialización del Estado. Todo ese patrimonio público ha ido perdiéndose y ahora se diluye más con estos procesos de cómo alegremente se entregan los títulos definitivos. Y vamos, parece que vamos muy bien, como se dice. Bueno, vamos a seguir viendo las encuestas, pero fíjense un ejemplo de gobierno descuidado. El presidente sigue contento con esos números que le da la encuesta. 52% de aprobación. Pero ¿cómo es posible que un gobierno, por eso es que vemos que hay la contradicción es real, o la paradoja es real. El gobierno no es bueno, pero el presidente sí. Verbigracia en Intran, ¿cómo es posible que el presidente de la República acepte que un funcionario de su gobierno se burle de la población adulta de este país? Ya citamos todos los que tenemos edad, que ya no calificamos para tener licencia de 4 años, porque un señor que yo no le quiero poner la adjetivación que debe llevar, se ha ensañado contra los viejos de este país. Pero yo quisiera haber visto al papá del presidente de la República manejando a don Rafael Abinader, que en paz descanse. Hoy que el presidente aceptara eso, que un hombre de 65 años, el presidente de la República, tolere que un funcionario se ensañe contra esa población y viole la ley flagrantemente. Y el presidente de la República todavía no mira para allá y dice, mire caballero, yo no solamente te voy a llamar la atención, sino que te voy a desplazar del cargo, porque eso es un abuso. No, nadie dice nada, los escándalos, miren cómo matan a un coronel ahí, de la policía, muerto por la propia policía. Es un incidente de esto que ya nosotros decimos, bueno, solamente molesta el ruido en la periferia, pero a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, carros con aceleraciones bruscas, escandalosísimos, bocina y de todo, molestan a enfermos, y no hay una autoridad policial que aparezca en las zonas por donde yo he citado tantas veces eso. Tal vez ahora le hacen caso al Listín Diario, que es un medio, todo el mundo sabe, que es el portaaviones de los periódicos nacionales. Vamos a la pausa.
Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, bueno, se ha elogiado que la Junta Central Electoral saliera en defensa de los partidos políticos, que hemos dicho nosotros aquí, que son una suerte de guardia civil de la democracia. Hay una guardia armada que tiene que defender la democracia, la soberanía, muy bien. La guardia, el ejército, bien. La armada, la Policía Nacional también. Pero hay una guardia civil, que yo me he permitido llamarle así, que son los partidos políticos que cuidan la democracia también y la soberanía. Esa guardia civil son todos los que forman parte de esos partidos. Y esas organizaciones partidarias se han quejado de que el gobierno le ha querido afectar con esas medidas drásticas que se ven a todas luces, decisiones políticas más que económicas. Por la misma, diríamos que todavía es más singular la evidencia de que, fíjense cómo el gobierno reparte tantos bonos y tanto dinero a muchos resultan sectores que no son tan vulnerables como debieran ser los sectores vulnerables que deben recibir los apoyos, una viuda, etcétera, etcétera, como dijimos. Todos los partidos políticos han interpretado que hay una intención política de embosarlos o de limitarle el trabajo político por falta de recursos, u obligarlo tal vez a que tenga que hacerlo mal hecho, como se dice, y que el que no sepa hacerlo mal hecho, bien hecho, terminaría en evidencias, como le pasó al propio partido del poder, no por los recursos que no le llegaban o que se lo quitaran, sino que siempre se necesita más que lo que da el Estado. Entonces aparecen esos sectores negros, sectores que están sindicados como gente del ilícito, droga, lavado, etcétera, etcétera, y se acercaron al partido de poder y bueno, crearon los andamios para llegar al poder. Pero cuando usted termina el edificio, lo primero que usted quita son los andamios. Si el gobierno no se quitaba los andamios, pues ya llegamos al poder. Pero esas cosas, mañana, aunque, como decíamos hace un rato, que lo que resulta singular es que los presidentes muchas veces piensan en ellos. Yo voy a salir bien del poder, reparto, doy besos y abrazos y dádivas, muy bien.
eso me garantiza una salida limpia, bien, y me voy para mi casa tranquilo. Pero mañana aparecen entonces esas orcas caudinas, como hemos dicho, por donde te hacen pasar muchísima molestia. Hasta a Leonel Fernández le pasó. Cuando salió del poder en el 2000, todo el mundo se acuerda lo que le pasó con el PEME. Todas esas decisiones políticas de Hipólito Mejía, que después entonces hubo que perdonar a Hipólito Mejía y su gobierno, que era un estado de acusación total en el que salió ese gobierno del PPH. Se perdonó. Se agarraron de esa mayoría congresual y eso hizo que entonces se apelara al Congreso para el progreso, aquella consigna de Leonel Fernández y del PLD. Y se dio, pero pesó más, como se dice, el manejo de lo político a la persecución. Cayó, vino la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, y entonces ese gobierno de 4 años que persiguió a Leonel Fernández pasó tranquilo. Luego Danilo Medina viene y fíjense el comportamiento que tuvo con Leonel Fernández, de hacerle la vida imposible a Leonel Fernández y los suyos. Pero Danilo Medina salió tranquilo del poder, riéndose, como se dice, ya herido el PLD, desde luego, pero fíjense las orcas caudinas por donde ha tenido que pasar ese partido y ese caballero y su familia y sus íntimos amigos de gobierno. Este gobierno le va a pasar, probablemente le pase lo mismo, si perdiera el poder, porque también le pasan esas cosas. Pero no es fácil mantenerse en el poder haciendo una bonita presidencia y un gobierno malo. Eso sería la paradoja que ha señalado, repito, el periódico Diario Libre. Pero bien, la Junta ha sido bien valorada con eso y está muy bien. Vamos a ver qué más cosas se van a ir presentando. El PLD presenta ahí unas dificultades, declaraciones un poco destempladas de Francisco Javier, que ha señalado que el PLD no quiere otro penco. Pero es verdad. Son verdades que duelen, porque uno sabe que esa fue una calificación que se le dio a un candidato refractario, un candidato que no era una especie como de flor de un día, utilizado por Danilo Medina con fines mefistofélicos, porque eso fue una alianza como diabólica contra Leonel Fernández y usar los recursos, y bueno, usaron tanto los recursos que ese candidato malo sacó 37. Entonces en el PLD se creen que tal vez ese muchacho tiene esas condiciones, pero no tiene esas condiciones, fue el poder que dio ese 37. Francisco Javier, consciente de eso, ha dicho que no necesita un penco, y es verdad, porque ningún partido puede llevar un candidato tan refractario que no le garantice ni siquiera una participación elegante en un proceso electoral. Pero no hay duda que esas son molestias a lo interno de ese partido. Y yo decía aquí, la semana pasada, hay una favorabilidad para Leonel Fernández con el discurso político. Mañana lo vamos a tratar de nuevo, un poco más amplio que como lo tratamos la semana pasada, porque he dicho que Leonel Fernández tiene la experiencia, pero al mismo tiempo puede vender un buen gobierno porque tiene un sustituto en su hijo. Pero vamos a hablar de eso mañana. Ya el tiempo se agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.